Hola, ¿qué tal, distinguidos estudiantes? Reciban un cordial saludo de paz y bien. Recuerde que quien les habla es el profesor Rodolfo Enrique Matos Navas, pues el tutor de esta asignatura denominada Estadística Inferencial. Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase número 13 de la semana 6, en la cual pues vamos a estudiar un poco sobre el concepto de estimación y específicamente sobre la estimación puntual para posteriormente trabajar el tema de la estimación por intervalos, que ahí es donde vamos a hacer nuestro énfasis. Básicamente quiero que tengan claridad qué es eso de la estimación. Bueno, recuerden un poco que nosotros en estadística inferencial hemos decidido pues estudiar muestras, es decir, pues en una investigación básicamente ya no vamos a estudiar todo o no estamos estudiando todos los elementos de la población objeto del estudio. Pues ya dijimos que eso suele ser muy costoso, eso suele ser muy demorado, eso tiende, digamos, a tener un proceso mucho, aunque es mucho más real, mucho más exacto, pues es más engorroso estudiar todos los elementos de la población. Y le colocaba ejemplos muy puntuales o ejemplos muy específicos cuando digamos que hablábamos del DANE, por ejemplo, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, nuestro ente rector de los datos de las estadísticas en Colombia. Ese, digamos que el DANE, imagínense ustedes el DANE, para calcular el desempleo en Colombia por ley, el DANE tiene que presentar el informe de desempleo, cuántos desempleados hay en Colombia mensualmente. Imagínense ustedes el DANE utilizando el censo, utilizando toda la población de Colombia. Claro, no son todos los colombianos, porque ahí la población, como estamos mirando desempleo, sería nada más investigar la fuerza laboral. ¿Cuántas personas están disponibles y aptas para trabajar? Lo que se denomina la PEA, la población económicamente activa. Eso es lo que denominan los economistas así. Esa fuerza laboral activa sería nuestra población o nuestro universo para hacer esta investigación. Aunque es mucho menor que la población total de Colombia, eh, digamos que suele ser engorroso el DANE meterse a todos los municipios del país, a las grandes ciudades, pues más fácil, pero meterse a las ciudades más pequeñas y apartadas del país con la topografía que tenemos suele ser muy complicado tener una data o una información para mensualizada para un mes. O sea, sería muy complejo, demasiado complejo un operativo de esta naturaleza. Entonces se decide estudiar una porción de esa población, ¿verdad? Una parte que sea representativa, sea significativa y habíamos hablado en tamaño y en elementos. Entonces aquí cuando tomamos, ¿verdad? Esa porción o esa parte pequeña que se parece, muy, digamos, en característica a esa población, decidimos estudiarla, entonces, pues nosotros tenemos que hacer alguna serie de cálculos. Tenemos que calcular, por ejemplo, un promedio, una media, que es un promedio matemático o promedio aritmético, es una media. Tenemos que calcular una varianza, ¿sí? Que digamos es la suma de las desviaciones al cuadrado. Tenemos que calcular una desviación estándar, que es la raíz cuadrada de esa varianza. Y es, en fin, con esos datos, con esas, digamos, características que presenta la muestra, tenemos que hacer, digamos, una serie de cálculos. Por ejemplo, para decir, en promedio, el desempleo en Colombia, el promedio, el desempleo de los colombianos oscila entre 10%, 3%, lo que fuere, ¿sí? Entonces, básicamente, eso se hace con el promedio y con otros estimadores más. Entonces, básicamente, las características, cuando nosotros hacemos cálculos o, digamos, medimos las características de esa muestra,
se le llama estimación, estimador. ¿Por qué? Estamos haciendo una inferencia de lo que sucede en la realidad con la población. Y esa característica, si se calcula en toda la población, se le denomina parámetro. Entonces, básicamente, cuando estamos haciendo una estimación, lo que estamos haciendo es determinar si hubiésemos estudiado, lo que estamos diciendo es esto, si hubiésemos estudiado toda la población, ¿verdad? Aproximadamente nos hubiese dado esto. O sea, no, nunca, obviamente, ustedes saben, por lo que explicamos en otras clases, de que siempre que decidimos calcular muestra, ¿cierto? Incurrimos en un error llamado el error muestral, ¿sí? O sea, ese error muestral, básicamente, o error de muestreo, básicamente se incurre por antonomasia, ya estuvimos demostrándolo. Y pues lo que tratamos de evitar es el error sistemático o el error no muestral. Ese error sí es culpa del investigador y por eso lo intentamos de evadir, de que no se cometa. Entonces, básicamente, hablemos de lo que es una estimación. Se puede decir que una estimación es un proceso mediante el cual se intenta determinar el verdadero valor o el valor real de un parámetro, ¿sí? Del parámetro que está contemplado en la población objeto de estudio, sin necesidad de hacer censo, ¿sí? Recurriendo a lo que se denomina la muestra. Básicamente, generalmente, en algunas investigaciones, no tanto del DANE, sino en investigaciones de investigadores particulares, pues casi siempre la población no se conoce. Entonces, generalmente las estimaciones se hacen sin conocer realmente los elementos de la población totales. Entonces, básicamente, a ciencia cierta, una estimación, digamos, es el valor numérico que se le asigna a un parámetro, ¿sí? A partir de un elemento denominado estimador, ¿sí? O estadístico, también se le puede conocer. Eso es lo que se conoce con el nombre de estimación. Y básicamente, mis queridos compañeros, digamos que las estimaciones, como les decía, se hacen sin haber investigado inicial o previamente a todos los elementos de la población. Por eso, cuando se hace este tipo de estimaciones, se utilizan dos tipos de métodos que son fundamentales para hacer las estimaciones, como es la estimación puntual y la estimación por intervalo. Cuando hacemos estimación puntual, esta no la vamos a estudiar en este curso, dado a que este curso no es un curso eminentemente matemático, ¿sí? Por eso no vamos a estudiarla, vamos a hacer énfasis en la estimación por intervalo, que es un poco, digamos, adolece un poco de las matemáticas, sin querer decir que no se utilizan, pero ya las matemáticas que se utilizan acá son más elementales. Entonces, la estimación puntual, digamos, se calcula con base en los datos de la muestra, ¿sí? Y se determina un valor denominado el valor más representativo, el valor representativo que puede tener ese parámetro. O sea, digámoslo así, básicamente tomamos la muestra y decimos, bueno, consideramos con un margen de error X, consideramos que este promedio o esta media, ¿verdad? A términos de parámetros podría ser 4, aproximadamente 4. Eso es lo que se llama una estimación puntual, asignarle un valor específico al parámetro a través del estimador. Básicamente es eso lo que se usa. Mientras que la estimación por intervalo, digamos, lo que se hace es encontrar un intervalo, su nombre lo indica. ¿Y qué es un intervalo? Bueno, vamos a la pizarra un momentico, vamos a la pizarra un momento para poder determinar, para poder explicar lo que es un intervalo a aquellas personas, a aquellos estudiantes que aún no se acuerdan de su curso de matemáticas de cálculo, donde aprendieron lo que es el concepto de intervalo. Digamos que básicamente un intervalo, digamos, está conformado, es un rango de datos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te digo, vamos a ponerlo sencillo, de 5
a 15, ¿sí? Esto se considera un intervalo, o sea, es un rango de valores, ¿verdad? Este intervalo es parte de un límite, de un dato que se le denomina límite inferior del intervalo, ¿sí? El límite inferior del intervalo. Ese límite inferior es el dato mínimo donde arranca o donde parte el intervalo dependiendo de una serie de elementos que ahora te lo explico. Y termina en algo denominado límite superior del intervalo. El límite superior del intervalo. La distancia que hay entre el límite, entre el límite inferior y el límite superior se le conoce con el nombre de la amplitud del intervalo. Por ejemplo, en este caso, la amplitud se calcula con la diferencia del superior menos del inferior, o sea, 10. 15 menos 5 igual a 10. O sea, esa es la amplitud que tiene ese intervalo. Obviamente que entre más grande esté la amplitud, pues el nivel de error que se comete al hacer la estimación es mayor, es más grande, ¿sí? Porque sí, estaríamos diciendo que o sea, básicamente nuestro parámetro, el valor de nuestro parámetro se encuentra en este intervalo, entre 5 y 15, por ejemplo, que son una distancia de 10. Pero si yo te digo, no es lo mismo decir que nuestro verdadero valor, o sea, nuestro parámetro, asume valores entre 5 y 50. O sea, ahí puede tomar cualquier valor. Mire que el nivel de error se hace más grande y la probabilidad de fallar en ese intervalo con esa amplitud tan grande es mucho mayor, es mucho más grande. Ahora, mientras que aquí, entre más se vaya reduciendo la amplitud, entre 5 y 7, por ejemplo, el nivel de, el nivel de error es mucho más pequeño. Ahora bien, entonces este intervalo podría ser cerrado, representado con una llave, ¿cierto? Una llave básicamente es cerrado. ¿Qué significa que sea cerrado? Por ejemplo, aquí es cerrado en el límite inferior y cerrado en el límite superior. Significa básicamente que el límite inferior se incluye dentro del conteo de ese intervalo y el límite superior también se incluye. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, el valor de nuestro parámetro toma valores de 5, incluyéndolo hasta 15, incluyendo el 15. ¿Ok? Ahí está la gran diferencia. Mientras que cuando el intervalo es abierto, ¿ok? Aquí se representa entre paréntesis, digamos que esto es a paréntesis, quiere decir que los límites donde esté abierto, sea superior o sea inferior, no se cuentan o no se tienen en cuenta dentro del conteo. Por ejemplo, si yo digo que mi parámetro se toma valores entre 5 y 15 abierto, significa de que el 5 no se incluye, es decir, que aquí partiría del dato más pequeño que siga después de 5. Recuerden que los intervalos toman valores enteros y valores fracciones también. Ahí puede tomarse el 5,00001 o el 5,1. Sí, ahí se pueden tomar valores infinitos y valores finitos. Valores infinitos, básicamente. Y digamos que también puede ser abierto, cerrado, también es otra condición. Se incluye el límite, no se incluye el límite inferior, pero se incluye el límite superior o viceversa. ¿Ok? Básicamente eso es lo que tenemos que conocer de lo que es un intervalo. Entonces, básicamente, cuando hacemos estimaciones por intervalo, cuando hacemos estamos diciendo de que el valor, óigase bien, aquí estamos diciendo que el valor del parámetro se encuentra dentro de un rango o dentro de una serie de datos, por ejemplo, en este caso 5 y 15, en el ejemplo que colocamos, ahí está el verdadero valor o el verdadero valor del parámetro. Entonces, básicamente, eso se hace con un nivel de confianza y un nivel de significancia que lo estudiaremos en su debido momento. Bueno, muy bien.
Básicamente, vamos a mirar las pautas para escoger un buen estimador. Hay que recordar algo muy importante, ¿ok? Vamos un poquito a la pizarra para que recordemos un poco, borremos acá eh, eh, el concepto de la muestra. Recuerden un poquito aquí el concepto del teorema de Urna. Miren, vamos aquí. Esto es la población. Digamos que aquí encontramos una serie de elementos. Vamos en este caso a colocar elementos homogéneos. ¿Sí? Y aquí no me interesa tanto explicar un poquito la selección, sino es el concepto que hay que recordar un poco. De aquí tenemos una población, un N finito, un N mayúscula, el tamaño de la población de 3, 6 y 9, de 9 elementos. Y digamos que el tamaño de la muestra que yo voy a seleccionar de aquí es tamaño 2, ¿ok? Es tamaño 2. Dependiendo de cómo sea el muestreo, con o sin reemplazamiento, con o sin orden, así va a ser la cantidad de posibles muestras que va a tener esa selección. Es decir, yo podría tomar estos dos elementos y listo, ahí tendría una muestra y es válida, ¿no? También podría seleccionar este y este elemento. También sería otra muestra válida. Y así sucesivamente. Es decir, yo aquí tendría una cantidad de muestras, de posibles muestras. Entonces, y como se los demostré en una clase, dependiendo de las muestras que yo extraiga, por ejemplo, si estas son personas, yo le preguntaría la edad a este señor y este señor tiene 25 años, pero este tiene 40. 25, este tiene 40. Entonces, la media de esta población sería 25 más 40 entre 2, ¿ok? Aquí sería 65 entre 2, estaríamos hablando de 32.5 aproximadamente la edad promedio de esa muestra. Esto sería un estimador. Este sería el parámetro, perdón. Este sería el parámetro porque sería calculado en la población. Ahora, si yo, no, perdón, qué pena, perdónenme la vida, aquí. Vamos a borrar. Esto sería X trazo. Perdí. Aquí. X trazo. Esta sería la media muestral. ¿Por qué? La estoy calculando en la muestra y no en toda la población. Si yo preguntara la edad a todos estos 9 elementos y lo dividiera entre 9, sí sería el parámetro o sería la media poblacional. Muy bien, esta es la media muestral o el estimador. Entonces, básicamente, esto es lo que es una estimación. Estaría yo aquí estimando, básicamente, cuál sería el valor de mu, que no lo conozco, ¿ok? No lo conozco. Sería el valor de mu. Lo que tendría que hacer, yo no he hecho la pregunta a todos estos señores de qué edad tienen, ¿sí? Pero ojo, entonces, básicamente, aquí, o sea, dependiendo a la muestra que yo seleccione, así va a ser la estimación. O sea, así va a tomar el valor el estimador. Si yo pregunto a estos dos señores de la muestra, este señor tiene apenas 15 añitos, un niño todavía, y este señor sí tiene, digamos, 55, ya es más grande. Entonces yo diría que X trazo aquí es igual a 15 más 55, ¿cierto? Entre 2. Y eso sería 60, 70 entre 2. Fíjate que aquí esto es 35. Mira que aquí el estimador es totalmente distinto a este. ¿Ok? Entonces, básicamente, dependiendo, óigase bien, dependiendo de la muestra que yo pueda seleccionar, así va a tomar el valor el estimador. Por esa razón,
pues para yo calcular, vamos aquí un poquito acá, para yo tomar, digamos, el mejor estimador, para escoger el mejor estimador, yo debo tener en cuenta una serie de características, una serie de elementos. Entonces, básicamente, ¿cuál es el mejor estimador? El mejor estimador es aquel, ¿verdad? Es aquel que básicamente disminuye el error, o sea, que hace el error más pequeño, es decir, aquel que, digamos, no tenga tanta diferencia entre el estimador y el parámetro. Por ejemplo, digamos que ahí tengo, en el ejemplo que yo coloqué, ahí tengo un estimador de 32.5 y uno de 35. Y digamos que mu, ¿verdad? El parámetro, sea de 35.5. ¿Quién sería el mejor estimador? Sería 35. ¿Por qué? Porque disminuye el nivel de error. Entonces, el mejor estimador es aquel que disminuye el nivel de error o lo hace cero. Es decir, que el parámetro sea exactamente igual al error. Básicamente es eso. Y entonces, básicamente, para seleccionar el mejor estimador, debemos tener en cuenta tres características. La primera es que el estimador sea insesgado. Que el estimador sea insesgado. ¿Qué es eso de estimador insesgado? Bueno, un estimador es insesgado, básicamente, un estimador es insesgado cuando el valor esperado, ¿qué significa? Hombre, si yo tengo, recuérdate que yo tengo posibles muestras y así tengo posibles estimadores. Entonces, el promedio, óigase bien, de esos estimadores, ese es el valor esperado, es el promedio o la esperanza digamos, el promedio aritmético de todos esos estimadores me es igual a teta, o sea, ¿qué es teta? Al parámetro, es igual al parámetro. ¿Qué quiere decir esto? La insesgadez significa que si el promedio de los estimadores es igual al parámetro de la población, se puede decir que el estimador es insesgado. En la medida en que yo tome, digamos, el promedio de los estimadores y se aleje del estimador o del verdadero valor o del parámetro, entonces ahí estoy diciendo que esos estimadores, todos esos estimadores que estoy calculando son sesgados, tienen sesgo, y eso puede ocurrir, ¿sí? Que todas las posibles muestras arrojen, o sea, el promedio de todas las posibles muestras me tiene que arrojar digamos, un estimador que se parezca, que sea igual, muy parecido al parámetro. Si eso sucede cuando hay sesgos, es decir, que yo saco el promedio de todos los estimadores, de todas las muestras que tengo, los estimadores que me arrojan las muestras, y se me aleje mucho del parámetro, entonces básicamente eso puede suceder, eso se llama sesgo. Pero eso cuando ocurre, cuando hay una mala selección de la muestra, cuando hay mal cálculo del tamaño o cuando hay mal cálculo de mal extracción de los elementos. Básicamente eso puede suceder, puede haber sesgo. Y cuando los estudios, hay muestras que generan estimadores sesgados, eso no sirve. Eso no sirve porque esa muestra no está representando a la población, ¿ok? Entonces allí no podemos decir nada al contrario y tenemos que hacer otro cálculo de muestra, básicamente. Otra característica que debe tener el parámetro, el estimador para que sea eficiente. O sea, que sea eficiente. ¿Qué significa que sea eficiente? Bueno, si yo comparo, ¿sí? Yo comparo dos estimadores, ¿sí? Dos estimadores digamos, de un parámetro cualquiera. Por ejemplo, cuando yo digo aquí teta 1, teta 1, teta 2, estos son estimadores, como decir X trazo de la primera muestra, X trazo la segunda muestra, y este teta es mu, por ejemplo, de la población, o sea, es el parámetro. Entonces, digamos, cuando yo comparo dos estimadores, aquel
que tenga menor variabilidad o menor varianza de la distribución muestral, ¿verdad? Ese es más eficiente que el otro, ¿sí? Por ejemplo, si teta 1 tiene menor varianza o menor variabilidad que teta 2, estamos diciendo de que teta 1 es más eficiente que teta 2. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, hombre, las varianzas representan el nivel de error o el nivel de variabilidad con respecto a la media. ¿Qué tan alejado está el dato con respecto al promedio? Es decir, ¿qué tanta dispersión tiene? Entonces, en ese orden de idea, aquel que tenga menor dispersión es aquel que está más cerca de parecerse al verdadero valor del parámetro, básicamente. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Aquel estimador que tenga menor variabilidad es aquel que es más eficiente que el otro. Y por último, un buen estimador es consistente. Miren las 3 características que debe tener un buen estimador. Debe ser, óigase bien, debe ser insesgado. ¿Qué significa? Que digamos que el valor de ese estimador sea muy parecido, ¿sí? Sea muy parecido al parámetro o en su defecto que sea exactamente igual. Ese se llama insesgadez. Caso contrario, sería sesgado. Segundo, que sea eficiente, es decir, que ese estimador tenga una variabilidad o una varianza muy baja. Y tercero, que sea consistente. ¿Qué significa que sea consistente? Básicamente, un estimador consistente significa que en la medida que nosotros vamos aumentando el tamaño de nuestra muestra, por ejemplo, vamos a mostrar aquí el ejemplo con que veníamos trabajando. Mira, este ejemplo, básicamente, mira que la muestra aquí es tamaño 2. En la medida en que yo comience a aumentar de 2 a 4 la muestra, o a 5, a 6, es decir, que ya la comience a aumentar, estos estimadores básicamente comienzan a parecerse, a comenzar a ser muy parecido o acercarse a ser el mismo valor del parámetro. O sea, sí, básicamente. Es decir, si yo comienzo a aumentar el tamaño de la muestra y mi estimador se va aproximando, el nivel de error se va disminuyendo, se va aproximando al valor del parámetro, entonces estoy frente a un estimador consistente. Si yo comienzo a aumentar, o sea, es decir, la idea que es que si el tamaño de la muestra es exactamente igual al de la población, quiere decir que estoy trabajando con la población, entonces el estimador tiene que ser exactamente igual al parámetro, es obvio. Pero si yo comienzo a hacer ese aumento y si el estimador me está tomando otro valor muy diferente, y inclusive se me va a estar incrementando el error a valor del parámetro, entonces estoy frente a un estimador inconsistente. Y es que ahí repito, eso sucede porque la muestra fue calculada mal, el tamaño o los elementos. Entonces, básicamente, eso se llama inconsistencia y la inconsistencia tampoco ayudaría a generar un buen estudio porque estaríamos haciendo una inferencia de algo que no tiene nada que ver con la población que estamos estudiando. Básicamente, eso es lo que, digamos, tenemos y lo que básicamente se analiza. Y eso es todo, mis queridos estudiantes. Aquí, digamos, le dejamos este concepto claro para que se asimile, para que lo tengan ahí presente y entramos en la próxima sesión, entramos a ver lo que son los estimadores por intervalo. Bueno, aquí dejamos por hoy y nos vemos en la próxima sesión, en la clase número 14, donde ahí podemos estudiar, repito, los intervalos de confianza. Hasta la próxima.